Hola compañeros, muy buenos días. El día de hoy les hablaré de la tasa mínima aceptable de rendimiento, que en siglas son TMAR. Ok, esta tasa es muy importante ya que es la continuación del valor presente neto, el VPN, que hemos visto en clase, ya que esto nos ayudará a inversiones o proyectos futuros mediante un porcentaje. Ok, como primer punto, pues vamos a ver el contenido de esta presentación. Tenemos lo que vamos a ver un concepto, la función que nos va a ayudar, a qué se refiere el TMAR, el objetivo principal, su clasificación, cómo se compone y un ejemplo práctico. También vamos a ver lo que nos puede ayudar, tanto ventajas y desventajas. Y al final vamos a dar una conclusión que nos va a apoyar en nuestra vida diaria. Ok, como concepto, pues primer punto, pues tenemos que una tasa mínima, la tasa mínima aceptable de rendimiento, o tasa, también se le llama o tasa de obstáculo, nos permite determinar y amparar una decisión. ¿Cómo es esto? Es un porcentaje o una tasa de interés que nos ayuda a saber si la inversión que hicimos o de un capital nos va a dejar una ganancia. Este capital puede ser de puede ser de una inversión, puede ser de bancos o una mezcla de los dos, empresas y bancos. El cual siempre, como saben, pues los bancos o cualquier inversión nos va a dejar una tasa, el cual vamos a tener al final una ganancia. Ok, pero ¿para qué sirve el TMAR? Ok, pues cuando se propone un proyecto, básicamente, ya que vamos a analizar si ese proyecto en una parte, bueno, en un lapso de tiempo nos va a servir o no. Y esto nos ayuda cuando calculamos el valor presente neto positivo, porque de ahí nos vamos a guiar de lo que nos dé el valor, si ese proyecto va a ser rentable o no. Y también cuando, bueno, en aplicaciones, en la vida diaria, es más probable que que comience un nuevo proyecto si el TMR supera el nivel existente en otros proyectos. O sea, por ejemplo, si la tasa de interés es más grande que otro proyecto, por ejemplo, es un 6% y tenemos otro de 10, obviamente elegiremos el de 10, ya que esa tasa nos va a dar mejores ganancias teniendo una inversión. ¿Ok? También se usa para realizar los análisis preliminares de los proyectos propuestos y generalmente se incrementa cuando existe un mayor riesgo. Esto de mayor riesgo, pues les voy a hablar más adelante, ya que como saben, pues cualquier empresa, cualquier proyecto corre el riesgo de perder ganancias en cualquier inversión, ¿vale? Entonces igual es una tasa de interés que se va a proponer, especificando, ahora sí, dependiendo de la empresa, ¿ok? Como objetivo, el TMR generalmente se determina al evaluar las oportunidades existentes en la expansión de las operaciones, la tasa de rendimiento de las inversiones y otros factores que la gerencia considera o cualquier proyecto considera relevantes. Esto es que la finalidad del TMAR es garantizar una ganancia en un proyecto y predecir cuánto vamos ahora sí que a ganar teniendo esa inversión, cuánto vamos a ganar en esa inversión, o si es factible que ese proyecto nos realizará una buena ganancia. Ok, su clasificación. Bueno, como primer punto, pues antes de invertir siempre se tiene que tener en cuenta lo que es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, ya que al principio de cada proyecto se tiene que analizar bien si nos va a dejar un buen sueldo, un buen saldo al final de cuentas, unos buenos resultados. Tenemos una fórmula básicamente, pero ahorita vamos a ver nada más como los conceptos que se clasifica. El TMR depende tanto del índice de inflación y el premio al riesgo. Como saben, pues la inflación siempre va a estar al día, ¿no? Porque mientras los años pasen, todo lo que son los proyectos, cualquier producto, cualquier inversión va a cambiar su tasa de interés, es un porcentaje, ¿ok?
Y el primer riesgo, como les había dicho, te digo, ya depende de cada empresa. Es un porcentaje que nos va a ayudar a poder establecer como digamos, un apoyo en caso de cualquier riesgo que tenga la empresa. Entonces esos dos puntos los vamos a ver más adelante. Y cuando se está evaluando un proyecto digamos en un horizonte de 5 años, el TMAR calculado debe ser evaluado no solo en ese momento, o sea, en ese año, sino en todo el lapso de lo que dure la vida del proyecto, en este caso 5 años, ¿no? Ok, ya teniendo esto en cuenta, lo que depende la tasa mínima aceptable de retorno, ahora vamos lo que se llama la tasa de inflación. Ok, la tasa de inflación, tenemos un ejemplo. En caso de que, por ejemplo, queremos analizar un proyecto de 5 años y investigamos la tasa de inflación anual, en caso de que nos den esos porcentajes, lo que vamos a hacer es eso, es básicamente vamos a sacar el promedio de esos porcentajes. Por ejemplo, pues tenemos del 2009 al 2013, tenemos las tasas de interés de inflación. Lo que hacemos es sumar y dividirlo entre el número de periodos, que nos va al final calculando la media geométrica. Se resulta que se obtuvo una tasa de inflación de 5.4. ¿ok? Entonces, este concepto sí va a depender de investigar cada año, porque básicamente cambia. Ahora sí que una empresa nunca va a estar, o cualquier proyecto nunca va a estar, siempre va a estar como que dependiendo de la tasa de inflación, ya que todo cambia cuando el tiempo ahora sí que va avanzando, siempre va a cambiar esa tasa. Entonces, si nos dan varios porcentajes, lo único que tenemos que hacer para varios años, así que sacar de todas esas, pues el promedio, básicamente. El otro tema que les estaba diciendo es el premio al riesgo. Ok, este es muy importante, ya que en términos generales se considera el premio al riesgo como la tasa de crecimiento real invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, eso va a depender de cada proyecto, cada empresa. Es como un porcentaje que se le da para no tener pérdidas o predicciones de pérdidas, ya que, como les había dicho, nunca sabemos si la empresa va a perder o ganar. Entonces siempre se le da un valor, un porcentaje, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. ¿ok? Pero es un porcentaje que nos ayuda a predecir esos riesgos. Y es importante tenerlo, ya que si no, pues, si no tienes ese concepto bien estructurado a la hora de aplicar los flujos de efectivo, o tengas flujos de efectivo que quieras calcular, vas a tener un problema, porque la empresa no se está, o cualquier proyecto no lo estás, no le estás dando esa tasa de interés que pueda tener un error al final, cualquier riesgo que tenga la empresa, ¿no? Ok, vamos a calcular cómo se calcula la TMR. Ok, para calcular el TMR se debe observar diferentes aspectos, como la oportunidad de inversión, incluidas la oportunidad de ampliar la operación actual y la tasa de rendimiento de las inversiones. Esto también establece la rapidez con lo que el valor del dinero disminuye en el tiempo. Y este es un factor importante para determinar el periodo de recuperación del capital del proyecto. O sea, cuánto tiempo va a tardar esa inversión, ¿no?, que hicimos. Y el método para evaluar el TMR es aplicar el proyecto del método de flujo de efectivo descontado, que esto es que se utiliza los modelos del valor presente. Y ok, tenemos una fórmula extensa, es una fórmula general básicamente de todas las tasas de interés que evalúa este tema. El TMR es igual al valor del proyecto, o sea, la inversión, más la tasa de interés del préstamo. En este caso puede ser bancos, una empresa. La tasa de inflación esperada, que es lo que le está diciendo, que cambia por cada año. En ese punto, en esa tasa, tendríamos que investigar en ese año cuánto valía, porque les digo, la inflación ahora sí que cambia por cada año o cada mes, dependiendo, ¿no? Y también más cambios en la tasa de inflación. Igual, o sea, es lo mismo. Más riesgo de incumplimiento del préstamo
igual por la tasa de interés del préstamo que hiciste, y más un riesgo del proyecto. ¿Okay? Como les había dicho, ese riesgo también es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Okay? Pero, toda esta fórmula se puede resumir en un tema llamado costo promedio ponderado del capital. ¿Esto qué nos ayuda? Establece el descuento de flujo de fondos del capital. Establece una prima de riesgo para el proyecto. ¿Ok? Tenemos una fórmula. Esta fórmula es lo resumido a la fórmula que les di. Todas las tasas de interés lo podemos calcular con el costo promedio ponderado del capital, más una prima de riesgo, que es lo que les había comentado. Se le va a agregar una tasa o se le va a agregar un porcentaje a ese proyecto o a esa inversión. Entonces esta fórmula podemos compararla con la tasa interna de retorno, que nos va a apoyar. La tasa interna de retorno, si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa mínima aceptada de rendimiento, estamos enfrente a un proyecto que podemos continuar. Entonces, como tenemos aquí varias condiciones, si la tasa interna de retorno es mayor a TMR, el proyecto es viable. En caso de que no, el proyecto es inviable, o sea, puede ser rentable o no. Ok, antes de cualquier cosa, vamos a hablar un poco de la tasa interna de retorno. ¿Esta qué es? Es un descuento que se le da a todos los flujos de efectivo de un proyecto, tanto positivos como negativos, y al final son equivalentes a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la TIR está compuesta por tres factores: lo que es la tasa de interés de la inversión que vas a hacer, o cualquier dinero que puedas sacar del banco, cualquier préstamo, y una prima de riesgo, como les había dicho, y la tasa de inflación. Ok, estos tres conceptos son muy importantes para el cálculo del TMAR. El cálculo del TMAR de una compañía comienza siempre con una tasa de interés de una inversión libre de riesgo. Siempre cuando hagan una inversión o cualquier cosa, obviamente pues no vamos a predecir qué vaya a pasar en un futuro y todo eso. Por eso es que siempre al inicio de cualquier inversión se le va a tener que dar una tasa de interés ya de riesgo, porque tú nunca sabes qué vaya a pasar, como les había comentado. Nunca sabes qué vaya a pasar en esa empresa o en ese proyecto, si va a ser viable o no. Entonces siempre se le va a dar una tasa o un porcentaje específico, dependiendo ahora sí que el riesgo que se va a tomar, dependiendo del proyecto o de la empresa. También, dado que los flujos efectivos de años futuros no están garantizados, se debe agregar una prima de riesgo para considerar esta incertidumbre y volatilidad potencial, como les había comentado. Entonces todo esto es muy importante, la tasa libre de riesgo o de riesgo. Y finalmente, cuando la economía está experimentando la inflación, esta tasa también debe agregarse al cálculo. Ok, como les comento, tanto la inflación y la parte de el porcentaje de riesgo va a ser primordial para este cálculo. Y finalmente, pues te haya quedado claro estos conceptos. Vamos a ver un ejemplo, una aplicación, para que vean que no es difícil, sino simplemente es investigar esos porcentajes para que al final tengamos esa ganancia. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo. Una empresa está enfocada en llevar adelante un proyecto de inversión. Dicho proyecto consiste en ampliar su línea de producción. La ampliación permitirá una mayor producción por hora y se espera que las ventas aumenten. ¿Ok? Los analistas ya han calculado una tasa interna de retorno del 13%. Por otro lado, se calcula que el costo promedio ponderado del capital, WACC, será del 6%. También han analizado el riesgo involucrado. En este caso se le va a dar un riesgo, que la conclusión fue establecer una prima de riesgo del 4%. Ok, ya teniendo todos estos datos, tenemos lo que es la tasa interna de retorno, que es el 13%. Tenemos el costo promedio ponderado, que nos dio del 6%, y se le va a dar una prima de riesgo, un porcentaje de riesgo del 4%. Por lo tanto, la tasa de obstáculo o la tasa mínima aceptada de rentabilidad será del 10%, ya que aplicando la fórmula que tenemos por aquí,
sumamos lo que es el costo promedio ponderado más la prima de riesgo, entonces tenemos 6% más el 4% nos da 10%. ¿Esto qué quiere decir? Como les había dicho, si la tasa interna de retorno es mayor que la suma, o que del TMAR, que es el 10%, esto nos va a decir que el proyecto es muy rentable y vamos a tener una ganancia y va a ser muy rentable ese proyecto. Entonces, como 13% es mayor a 10%, entonces la tasa interna de retorno lo que nos va a dar es el resultado que el proyecto es viable. Muy bien. También tenemos, ya teniendo el ejercicio resuelto, tenemos unas ventajas. ¿Okay? ¿Qué ventajas tenemos? Es importante saber cuánta ganancia obtendremos. Eso es una ventaja, ya que nos predice si realmente ese proyecto nos va a dar valores grandes o valores pequeños, dependiendo de cuánto le invertamos. ¿Okay? También satisface nuestras expectativas, ya que teniendo ya un producto queremos saber si realmente nos va a dejar una buena ganancia, un buen valor, o queremos si ese a futuro sea muy importante. ¿Ok? También tenemos las posibilidades reales de una inversión. Puede ser aplicable no tan solo a las empresas, sino a cualquier cosa de la vida diaria, ¿no? ¿Ok? Algunas desventajas tenemos también al momento de tener la tasa de obstáculos es calcular el riesgo, ¿no? Ya que no existe un porcentaje para la prima de riesgo garantizado, no se sabe. Ahora sí que les digo, dependiendo de la empresa. Si se le elige una prima de riesgo muy baja, puede que el uso del dinero sea ineficiente. Por el contrario, si se elige una prima muy alta, puede hacer que pierda oportunidades, básicamente. Entonces siempre hay que tener un rango específico, ni tan bajo ni tan alto, ¿ok? También otra desventaja que siempre se va a esperar contar con personas capacitadas y entrenadas en este tipo de análisis, ya que esta tasa de interna ya va a depender de personas que ya estén capacitadas como administradores o inversionistas, que sepan más o menos hacia dónde va a ir el proyecto y dando esa predicción, pues dando una tasa específica, básicamente, que no específica, pero sí que cumpla más o menos la predicción de que cualquier error, pues ese porcentaje nos va a apoyar, ¿no? Entonces sería como esas desventajas. Y finalmente pues tenemos una conclusión, ¿no? Pues el TMR es esa tasa que siempre, o una herramienta fundamental en la toma de decisiones de proyectos futuros, el cual siempre nos dará un régimen de error, de cómo saber invertir en un buen negocio y cómo evitar los riesgos de la inflación, en cuál nos llevará a tomar la mejor opción a la hora de escoger un proyecto. Y ok, compañeros, pues esto sería todo. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda o comentario ya lo analizaremos en la clase. Ok, muchísimas gracias. Gracias, profesora. Gracias, compañeros. Que tengan un buen día.